Bueno, continuando con la temática del video anterior sobre cómo podemos presentar los datos de nuestra viga a la gráfica que habíamos construido. En este caso quería mostrar una variante más. Para eso construí una interfaz gráfica con un módulo de Python que se llama tkinter o tkinter, que nos ayuda a crear una ventana. Lo importante aquí es que podemos verlo de una manera más visual, todo en una misma ventana. Es decir, en lugar de trabajar en el código, bueno, que eso es lo que yo ya construí acá, si se lo pasamos a otra persona, solamente tendría que trabajar en la interfaz gráfica. Por ejemplo, vamos a correr aquí la interfaz y se abrió en la parte de acá abajo. Y aquí tenemos la interfaz gráfica que hemos creado. Algo que les puedo mencionar aquí es que, por ejemplo, esta imagen está hecha sin fondo para que quede directamente así con los colores de la interfaz. Igual es esta imagen de acá abajo. Otra cosa importante es que, por ejemplo, las fórmulas de aquí no son imágenes, sino que las fórmulas están escritas en el código con la sintaxis de LaTeX, como estábamos utilizando en Jupyter Notebook. Por ejemplo, les voy a mostrar acá y lo voy a cambiar para que se note. Por ejemplo, aquí la resultante BY es igual a la fracción de QL sobre 2. Es lo que estamos viendo acá, la resultante BY. La voy a cerrar y, por ejemplo, voy a cambiar que en lugar de Q sea J, por ejemplo. ¿No? Un ejemplo rápido nada más. Vamos a correr y listo. Ya está cambiado. Entonces, esto es algo importante porque podemos trabajar directamente aquí desde el código en la fórmula que vamos a mostrar. En lugar de generar una imagen, cortarla y pegarla aquí. En este caso, las fórmulas directamente las podemos escribir con el código. Algo importante es que, por ejemplo, esta interfaz gráfica trabaja con cuadrículas. Entonces, he puesto en la primera cuadrícula este título, en la primera fila, segunda fila y así. Lo mismo para las columnas. Columna empieza en cero los contadores en Python. Columna cero, columna uno y columna 2. En este caso he dejado aquí un espacio para que sea el usuario el que ingrese los datos. Primero quiero mostrarles qué pasa si es que queremos graficar sin ningún dato. Nos va a aparecer un mensaje que dice: advertencia, los valores tienen que ser números distintos de cero. Esto es porque está programado especialmente para que trabaje así. Es decir, que si no tiene ningún valor, no va a graficar nada y nos va a aparecer un mensaje de advertencia en lugar de aparecer un error en el código. Vamos a cerrar. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ingresamos cero y cero? Nos va a aparecer el mismo mensaje porque los valores tienen que ser distintos de cero. Entonces vamos a probar, por ejemplo, con 5. Vamos a probar, por ejemplo, con 3 metros. Y para la carga 5 kilonewtons. Vamos a calcular. Vamos a graficar. Listo. Graficamos y se crean los diagramas. En este caso los hice por separado esta vez. El diagrama de la fuerza cortante en la parte de arriba y en la parte de abajo el diagrama del momento flector. En este caso he agregado la barra de herramientas de Python a estas imágenes. Entonces, como podemos ver, mientras me voy moviendo con el mouse, se van actualizando los datos de X y de Y. Por ejemplo, podemos hacer zoom y regresarlo a su estado original. Para la gráfica B no agregué el toolbar, simplemente como ejemplo. Podemos ver que en este caso, para las resultantes, no agregué una cuadrícula donde se muestren los valores de la resultante porque es un cálculo muy simple. La verdad es que esta viga es algo muy sencillo, simplemente quería mostrar las posibilidades que se pueden crear con Python y con ciertas nociones de cálculo estructural. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, podemos comprobar lo siguiente. Si multiplicamos, hagámoslo de esta manera, vamos a poner 2 y la carga Q, 20, perdón, 20 y L va a ser 5. Graficar. Listo. Entonces lo que vemos es que, por ejemplo, la fuerza máxima del diagrama B coincide con las resultantes. Por ejemplo, si multiplicamos la carga Q, aquí tenemos la fórmula de las resultantes, Q por L
20 por 5, 100, dividido para 2, 50. Y aquí están las resultantes. Entonces, por eso es que no agregué una cuadrícula extra. Esto es en el caso de la interfaz gráfica. Ahora, en cuanto al código, obviamente es un poquito más complicado que trabajar directamente en Spider o en Jupyter Notebook. Pero pues sencillamente si se va paso a paso, pues se va teniendo la lógica de lo que se hace todo. Por ejemplo, al inicio los datos iniciales de la ventana, después la cuadrícula, como les dije, empieza en cero, los contadores en Python. Entonces al primer frame le hemos agregado que va a ser una cuadrícula dentro de este espacio. Vamos a crearlo primero y luego vamos a ingresar texto dentro de esta cuadrícula. Como vemos está la palabra, la frase datos iniciales, que es lo que aparece en nuestra primera cuadrícula, qué tipo de letra y qué tamaño. Por ejemplo, aquí le puedo cambiar el tamaño para que se note lo que está sucediendo. Vamos a cambiarle con 30 y vamos a correr. Listo, entonces como vemos ahora la palabra datos iniciales está con 30 puntos de tamaño y no con 15 como están los demás. Entonces, pues así es, esta es una de las maneras. Esto simplemente era un video rápido de una alternativa extra, un poco más complicada, pero que es también muy válida, muy presentable, porque está todo en conjunto dentro de la misma ventana. Otra cosa es que también trabaja con números flotantes, está programado de esa manera, lo que quiere decir que pueden utilizarse separadores decimales, por ejemplo 2.5, y acá le vamos a poner la carga 6.2, graficar. Listo. Y como vemos, no ha tenido ningún error y nos da los resultados correspondientes para nuestros datos de ingreso. Eso es todo y pues ya seguiré subiendo videos relacionados con el tema.